Lo que pasa es que a veces no escucho, no crean que... Bueno, es un gozo para mí estar aquí. Y en esta mañana yo quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón hace varios días. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de aquí han tenido hambre? A ver, ¿cuántos tienen hambre todos los días? A todos nos da hambre, ¿estás de acuerdo? Y más cuando empiezas a oír ruidos extraños en tu estómago, ¿verdad? Hay un tema muy cerrado ahí en tu estómago gritándote que quiere comer. Pero ya en esta mañana yo quiero hablarte de algo, y el tema de hoy se llama hambrientos de su presencia. Hambrientos de su presencia. Quiero que me acompañes en tu Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 6, y vamos a ver un versículo muy corto, pero tiene cosas muy poderosas en él. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y yo quiero rápidamente darte lo que es la definición de tres palabras que están aquí, que para mí son muy importantes en este texto. Y dice la primera parte, dice bienaventurados. Dice en una descripción que yo estuve revisando, dice que es dichoso, afortunado, feliz. Hay más cosas, pero ya nada más tomé esas tres. Y cuando estamos hablando de hambre, por eso te hacía la pregunta al principio: ¿cuántos de aquí nos da hambre? A todos nos da hambre diariamente, y queremos estar buscando algo. Hay personas que simplemente se conforman con tener 3 alimentos al día. Hay personas que quieren más de 3 alimentos al día. ¿Ok? Hay entre comidas que necesitas. Pero fíjate, yo quiero llevarte a Juan capítulo 4, versículo del 31 al 34, pero nada más me voy a basar en uno, donde está hablando precisamente, están hablando los discípulos, le están comentando al Señor Jesucristo, están preocupados, ¿ok?, para que coma algo. Pero su respuesta en este versículo del Señor Jesús me gustó bastante, porque dice: mi alimento, dice, consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Ok? Y te voy a dar lo que es sed de justicia. En el reino de Dios es hacer las cosas como Dios manda. Y por último, la palabra que dice saciados. Muchos de nosotros ya sabemos qué es estar satisfecho y ya no querer nada, no necesitar nada. Pero yo te voy a decir una cosa: ¿cuántos de aquí tienen un trabajo? Yo tengo un trabajo, pero ahora te voy a preguntar algo: ¿cuántos de aquí tienen un trabajo que te apasiona? Y quiero decirte algo: cuando tú estás haciendo un trabajo que te apasiona, no sé si te ha pasado que es tanta tu concentración en lo que estás haciendo que se te olvida comer, ¿cierto? Yo te voy a decir algo: cuando hace muchos años atrás yo tenía un negocio precisamente, y me encanta todavía, pero ya no puedo hacerlo, de instalar equipos de audio y video en carros. Y hay veces que me llevaban un carro a las 9 de la mañana, eran las 12 de la noche y yo no comía en todo el día. Y mi esposa salía y me decía: oye, tienes que comer al rato y al rato. Y era darle largas a eso. Era algo que a mí me apasionaba. Pero cuando estamos hablando en algo como eso, se nos olvida comer. Pero ¿qué pasa en nuestra vida espiritual? El Señor Jesucristo dijo que su comida, dijo, hacer la voluntad del Padre o de mi Padre. ¿Ok? Ahí se nos olvida. Él estaba haciendo algo que lo apasionaba. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos la oportunidad de meternos más con Dios para buscar más, no lo hacemos. Yo quiero hablarte el día de hoy, y voy a tocar 4 principios o 4 puntos, si quieres verlo así, de lo que es estar hambrientos de su presencia. Y mira, en nuestra vida natural, nuestro cuerpo demanda alimento todos los días, 3 veces al día mínimo. ¿Ok? Si no comes, y no sé a quién le pasa,
Pero muchos de nosotros, si tú no tomas el alimento en el horario que necesita o que tu cuerpo demanda, te sientes cansado, sientes que te vas a desmayar, no tienes fuerzas, te pones de mal humor. No sé a cuántos les pasa que se pongan de mal humor. Haz de cuenta que a mí si me da un poco de hambre y no como en mis horarios, me empiezo a convertir en Hulk, y no precisamente verde, pero cambia tu estado de ánimo. Empieza a haber un malestar en ti, cambia tu humor, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitas comer esas 3 veces. Eso es normal para nosotros, porque tu cuerpo necesita ese alimento para seguir haciendo las actividades diarias. Y más cuando son personas que tienen trabajos muy pesados, ocupas alimentarte en tus horarios. Pero fíjate, así como el cuerpo nos demanda a ti y a mí tener un alimento, también nuestra área espiritual, nuestro espíritu necesita que nosotros lo alimentemos. Pero hay que alimentarlo sanamente. Por eso hoy yo quiero hablarte de esos 4 principios. Y número 1 es trabajar. Número 2 es buscar el alimento. Número 3 es alimentarnos. Y número 4 es compartir el alimento. ¿Ok? En nuestra vida secular trabajamos entre 8 y 10 horas, ¿es correcto? Digo, hay unos que trabajan más, ¿verdad? Pero les gusta mucho trabajar así como Oscar. Pero regularmente trabajamos entre 8 y 10 horas diarias. Y ese trabajo tú lo usas porque de ahí vas a tomar lo que te pagan para poder salir a un supermercado, comprar el alimento que vas a consumir en tu semana y después prepararlo para consumirlo. ¿Ok? Pero hay un trabajo que tienes que hacer. Una vez que tú ya tienes eso, tú preparas tu alimento, y muchas de las veces en casa tuya, mía, preparas hasta una porción extra porque tú quieres compartir. Porque sabes que lo que compartiste está bueno. Y si llega alguien a tu casa, tú vas a poder compartir. Y hoy vamos a ver esos 4 principios de lo que es estar hambrientos de su presencia. Y como te comento, vamos a hablar primero del trabajo. Y quiero que vayamos o me acompañes en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice lo siguiente: que si no estamos dispuestos a trabajar, que no comamos, ¿verdad? Eso es lo que dice. En unas palabras muy sencillas. En lo espiritual es exactamente lo mismo, mi hermano. ¿Por qué trabajar? Porque mira, cuando tú y yo ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hacemos todas nuestras promesas a Él y todo, hay una área que necesitamos trabajar. Y esa área precisamente es el yo interior. El poder hacer que nosotros tengamos un hábito de trabajar para que nosotros podamos entender que necesitamos dedicar cierto tiempo a las cosas de Dios. No podemos evadir esa parte, porque definitivamente, si tú te fijas, es una área, el destinar un tiempo para estar con Dios cuesta mucho trabajo. ¿A alguien se le ha hecho fácil dedicar su tiempo? Decir, ¿sabes qué? Voy a apartar mi tiempo, voy a apartar un tiempo, educarte, apartar ese tiempo para empezar a buscar de Dios. ¿A alguien se le ha hecho fácil? A mí no se me ha hecho fácil. Y te lo digo como hace mucho tiempo yo le comentaba a una persona, le dije, ¿sabes que para poder empezar a buscar a Dios, yo sabía que tenía que leer la Biblia? Sabía que tenía que leerla, porque si no, yo iba a poder alimentarme, no iba a poder buscar lo que Dios quería. Pero para poder hacerlo, si tú te fijas, la mayoría nos pasa algo. Cuando tú empiezas en tu casa a leer la Biblia, ¿a cuántos le da sueño? Nomás a mí me dio sueño. A muchos nos da sueño. Y mira, a veces decimos, bueno, vamos a buscar un lugar especial, vamos a buscar un tiempo especial para poder buscar de Dios, para poder aprender de Dios.
Estás en tu mesa, pones tu Biblia y para poder traer tu Biblia o leer tu Biblia, sacas una botanita, picas una fruta, traes el café, pones un pan y empiezas, no, ahorita la voy a leer toda. Pero curiosamente nos enfocamos en el pan, en el café, se te olvida y después dices, bueno, no me funciona estar en la mesa, me voy a ir mejor a mi recámara. Pero pones doble almohada, te pones así muy cómodo, te pones tus pijamas, empiezas a leer tu Biblia, la pones así al frente y cuando menos piensas te dormiste. Pero no te duermes cuando está la serie nueva de X programa, ¿verdad? Y estás en la misma postura, pijamas, doble almohada y todo el asunto, no nos da sueño. Pero cuando nos toca que tenemos que empezar a buscar de Dios a través de las Escrituras, por eso te digo que cuesta mucho trabajo, porque no es fácil, es difícil, porque siempre la televisión o ciertos programas nos van a mover a dejar esto por ver lo nuevo. Me daba risa porque en la semana subieron en el Netflix y ahorita están a todo lo que da Netflix bombardeando Facebook y todo, redes sociales, que salió la nueva serie de Colosio, no sé si te fijaste. Y curiosamente hay mucha gente que de volada le da like, comparte el link, todo. Y te digo, y eso es lo que está pasando ahorita. Que sí nos cuesta trabajo por todo lo que está sucediendo fuera de. Por eso es importante que nosotros trabajemos en nosotros mismos, en hacer un hábito, empezar a buscar de Dios, empezar a decir, ¿sabes qué? Aparto un tiempo, pero que de verdad apartes un tiempo. Incluso yo te puedo decir, si eres alguien muy cibernético, agenda tu tiempo con Dios en un teléfono, pero tú sabes que ese tiempo es para eso. Hay que educarnos, hay que empezar a ver esa parte importante en tu vida y en mi vida. Y mira, el punto número 2, cuando tú tienes hambre, y ahorita te decía, muchos de nosotros buscamos qué comer, ¿estás de acuerdo? Tú vas a buscar qué es lo que ocupas comer. Dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, la primera parte dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscame primero. Y es muy clara esta parte de su palabra, dice, búscame primero. Entonces, cuando nosotros sentimos hambre, rápido, no sé a quién le da, pero a mí me encanta ir a abrir el refrigerador. Y ahora sí que yo escaneo todo el refrigerador completo, a ver qué hay. Obvio, nunca miro las gavetas de abajo, son puras lechugas, no me interesan. Esa es la verdad, no vemos ahí. Busco la alacena, a ver qué compramos, qué tenemos, galletas, pan, alguna cosa. Rápido, vas y buscas. Muy rápido. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros en nuestra área espiritual tenemos hambre, de la misma manera tú y yo tenemos que ir a esa alacena espiritual a ver lo que vas a comer. Yo no sé qué tú tengas en esa alacena. En la otra alacena yo sé que puedes tener mermeladas, cremas de cacahuate, pan, galletas, puedes tener muchas cosas ahí. Pero en tu alacena espiritual, ¿qué tienes? ¿Tienes como tu primer alimento ahí a la palabra de Dios? ¿Algunos libros que puedan reforzar en tu crecimiento espiritual? ¿O tienes tu libro del Class? ¿Tienes tu libro de Andrea? ¿Tienes tu libro de chismes? ¿Tienes tu periódico primeramente ahí? ¿Qué es lo que tienes en esa alacena cuando a ti te da hambre de la presencia de Dios? ¿Qué hay? Y si no la tienes, mi hermano, yo te digo que veas a partir de hoy, en la tarde, que vayas a esa alacena que tú tienes, hablando espiritualmente, y veas qué tienes ahí. ¿Qué es lo que tú usas diariamente para alimentarte? Porque muchas veces, cuando nosotros nos alimentamos de otras cosas y no precisamente de las cosas de Dios, no te van a dar ganas de leer esto, de ir a buscar esto en esa alacena.
te van a dar ganas de agarrar cualquier otra cosa. Si pasas de las revistas o pasas por un lugar de revistas, miras una revista nueva, la agarras. Lo general ahorita, por ejemplo, en los jóvenes que le encantan los videojuegos, sale la revista nueva del Xbox, ahí están por ella. Sale la revista nueva del PlayStation, ahí están por ella. Todo lo que tenga que ver eso. Sale la revista nueva o sale algo nuevo del Dragon Ball y todo ese tipo de cosas, ahí están por ella. Porque eso es su interés principal. Pero te digo, nosotros como hijos de Dios, nuestro interés principal es que cuando nosotros tengamos hambre de su presencia, hambre de Dios, hambre de saber qué más tiene para ti, para mí, es ir a esto. Es ir a buscar en esa alacena este libro, sentarte, abrirlo y ver qué Dios quiere para ti. Pero en realidad tú y yo necesitamos buscar de Dios. Dice en Salmos capítulo 63:1, dice: Dios, Dios mío eres tú. Y fíjate lo que dice después de eso. Dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. De verdad tú y yo de madrugada le buscamos. Nuestra alma tiene sed de Él. Y yo quiero que veas algo. El punto número 3 que yo le puse aquí es el siguiente: alimentarnos. Buscamos, sí, vamos y buscamos, pero la alimentación es bien importante. Ahorita, si tú te fijas, la alimentación que tú y yo vamos y compramos a las tiendas, muchas de las cosas no son tan buenas como parecen. Y es de la misma manera que yo te digo, en tu área espiritual, ¿de qué manera nos alimentamos? Jesús dijo en las Escrituras en Mateo 4:4, dice: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si tú y yo llegamos a este punto, hablando en esto de hambrientos de su presencia, es porque nosotros ya decidimos qué es lo que vamos a comer, mi hermano. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y mira, muchas de las veces, como yo te decía ahorita, buscamos cualquier cosa que parece ser algo bueno para ti, para mí, pero en realidad no lo es. Lo único que está haciendo es afectando nuestra vida de alguna otra forma. Muchas veces te puede decir alguien que la carne de puerco no es mala. Una vez no es mala. El comerla todos los días tienes un problema más adelante. En nuestra vida espiritual es algo similar. Si nosotros nos alimentamos de libros y tanta cosa que en realidad no nos ayuda espiritualmente hablando, al final vas a estar desanimado de Dios. No vas a querer saber nada. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de otras cosas que ni siquiera son buenas para tu vida y mi vida. Cuando tú vas a comer, cuando tú te vas a alimentar todos los días, te puedo asegurar que no vas y dices: voy a agarrar, porque como quiero comer bien, me siento bien. No agarras una ramita de lechuga, no agarras un bocado de pollo, agarras para alimentarte bien. ¿Es correcto? Nos alimentamos bien. El mexicano tiene esa fama. Yo me acuerdo que en una ocasión vino una visita para nosotros donde yo trabajo y lo llevamos a comer a un lugar, y esta persona dijo: jamás en mi vida me habían servido tanto. Dijo: pero cuando yo vengo a México te dan comida como para compartir con 3 personas. Dice: de verdad. Y él dijo esto: de verdad, ustedes se comen ese plato. No sé si cuando tú has ido a un lugar de comida china que te venden las 3 porciones por X cantidad, te sirven o sea, es bastante comida. A veces hasta dudas si te lo vas a comer o no, ¿verdad? Lo dudamos. Dice mi hermano que no, dice que no duda, él se lo come todo. Pero lo que yo te digo es, si tú te fijas, cuando estamos hablando del alimento natural, tú y yo tomamos las porciones que necesitamos para quedar satisfechos, por lo menos un lapso de tiempo.
por lo menos 2 horas. Si te comes el plato ese de comida china completo, y si deja a tu esposa también lo agarras, o viceversa. Puede ser que la esposa está esperando que el esposo deje algo de comida para agarrarlo, porque he conocido personas que comen bastante bien, hablando de mujeres. Pero te digo, si tú te pones a pensar, cuando hablamos de alimentarnos, no nada más pienses en alimentarte bien con lechuga, ramitas, pollo y todo ese tipo de cosas, agarrar vinagreta sin grasa y todo ese tipo de asuntos, sino estás pensando en alimentarte bien. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Tú estás pensando en cómo te vas a alimentar, y no vas a pensar en nada más en leer un versículo en el día, porque no va a ser suficiente para que tú quedes satisfecho de la palabra de Dios. Eso sí tengo que decirte, es mucho más que un versículo. Por eso cuando tú piensas en tu área espiritual de alimentarte, es saber qué tanto tú ocupas o yo ocupo de la palabra de Dios. Porque te digo, no vamos a agarrar una porción sencilla y sabes que te vas a quedar con hambre de. Tú y yo sabemos a estas alturas qué tanto ocupamos de Dios para quedar satisfechos. Tú mejor que nadie sabe qué tanto ocupas. Al principio ocupábamos nada más un versículo porque no podíamos más. Después a lo mejor fueron 2, a lo mejor fueron 3 versículos. Después fue un capítulo. Después fue todo un libro completo. Pero ahorita, en este tiempo, ¿qué tanto? Ponte a pensar qué tanto es lo que ocupas. ¿Qué tanta es la porción que tú ocupas de Dios, de la palabra de Dios, para decir yo estoy satisfecho? ¿Cuánto tiempo tú inviertes en tu semana, día a día? ¿Qué tanto tiempo tú le inviertes a Dios? Simplemente en la mañana, cuando abres los ojos, le dices gracias Dios por permitirme abrir los ojos. Cuando vas a comer, Dios bendiga lo que va para la barriga. Y cuando te vas a acostar, Señor, pues gracias porque me permitiste todo el día, y adiós. Eso es nuestro tiempo. Esa es la manera que nosotros nos alimentamos día a día. ¿Qué tanto leemos? ¿Qué tanto tiempo invertimos? Si nosotros decidimos tener tiempos cortos de lectura, de oración, de ese tiempo con Dios, ¿sabes qué pasa en tu día a día? Andas casi desmayándote, como cuando no comes bien en tu semana. Se te hacen unas ojeras espirituales como no tienes una idea. Empiezas a perder peso, hablando en lo espiritual, empiezas a adelgazar. Eso es lo que yo te digo. Necesitamos de verdad pensar un poquito más qué tanto nos hace falta del alimento principal para nosotros estar sanos. Y te voy a dar el otro punto, y con este todos lo conocemos, lo hemos escuchado bastantes veces. Dice en Mateo 28, 19 y 20. A ver, ¿qué es lo que dice? Todos sabemos esta porción. ¿Qué dice? Que vayamos a dónde? Que vayamos a todas las naciones. ¿A qué, Oscar? A predicar el evangelio. Ok, mira, si tú y yo, y ese es un punto importante, le puse compartir o compartimos, ok. Si tú y yo no tenemos una buena alimentación, hablando en lo espiritual, ¿tú crees que vamos a poder compartir el alimento? ¿Tú crees que vamos a poder compartir lo que tú tienes, lo que tú ya tienes? Hace rato yo te decía, cuando tú estás pensando en preparar algo en tu casa, preparas a veces una porción de más, por si alguien va a tu casa, lo invitas a comer contigo, porque sabes que lo que preparaste está bueno. Porque déjame decirte algo, si nosotros preparamos algo que no está bueno, no lo ofreces. Pero cuando sabes que tu comida te quedó tan buena, la presumes. Y no haces una porción, haces más de una porción, porque quieres que más gente la pruebe. Y en este punto es precisamente eso, que aquí nos está hablando, dice que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. En este punto, mira, tú y yo, es lo que te decía, si nosotros de verdad hemos trabajado duro en
en el yo, en apartar el tiempo. Hemos buscado de Dios lo suficiente y nos hemos alimentado bastante bien hasta quedar saciado, satisfecho, más allá de lo que pudieras tener. Aquí es cuando nosotros, como tenemos suficiente alimento ya, podemos salir a la calle a compartir a las personas lo que tú tienes. Pero no vas a ir a darle un alimento que no lo va a nutrir, porque no sirve de nada. La persona simplemente lo va a tomar y lo va a desechar porque no es algo que le guste. Pero cuando tú estás nutrido espiritualmente hablando bien, la persona toma lo que tú le das, porque la persona ve en ti que estás bien, que estás sano, que tienes todo lo que él puede necesitar para también tomarlo y decir, esto es bueno. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que nos hace falta, tener más hambre de su presencia. Ahorita en el tiempo de la alabanza estaba diciendo mi hermano Sergio que la presencia de Dios estaba en este lugar y está en este lugar. Pero sabes una cosa, muchas veces nosotros por pena nos da vergüenza venir delante de Dios y decirle, aquí estoy, derrama de tu presencia sobre mí, lléname. Y es algo que nos hace falta, quitarlo y de verdad enfocarnos en lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios siempre va a querer llenarte, Dios siempre va a querer darte la palabra correcta, lo que tú necesitas. Él es tu Padre y mi Padre. Y constantemente, si tú te pones a pensar, tú como papá o como mamá, no le vas a dar un alimento que no sirve a tu hijo. Vas a agarrar el mejor alimento y dárselo a él para que esté completamente sano. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo entendamos que lo que Él nos está dando, el alimento que Él nos da y que está aquí, si tú lo buscas, está aquí, es algo sano. Es algo sano. Si tú te vas a Hechos capítulos 2, versículo 37 al 41, dice algo bien tremendo ahí. Y está hablando en el día del Pentecostés. Dice, los que creyeron de lo que Pedro dijo, dice, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 personas en total. Aquí estamos viendo que esas personas, de escuchar lo que Pedro estaba predicando ese día, tocó su corazón. Tenían hambre de Dios, no les importó nada, simplemente lo hicieron. Eran 3,000 personas, era mucha gente, pero esa gente tenía hambre. Ahora, quiero que veas algo, otro ejemplo te voy a poner. En Hechos capítulo 8, versículo 34 al 39. Y esta es una historia que muchos de nosotros la conocemos. Y dice la historia, esta es la historia del eunuco, ¿ok? Si tú te pones a ver, te voy a leer desde el versículo 26, ¿ok? Dice, en cuanto, déjame nomás me cambio los lentes porque eso sí ya no alcanzo a ver aquí. Dice lo siguiente. Dice, en cuanto a Felipe, dice, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto, dice que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces, dice, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace. Dice, la reina de Etiopía, dice, el eunuco, dice, había ido a Jerusalén a adorar. Dice, y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, dice, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? Al menos que alguien me explique. Sigue
la historia y dice, y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Dice, el pasaje de las escrituras que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Dice, pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco en el 34 le dijo lo siguiente. Dice, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Si tú te fijas en esa historia, el eunuco tenía hambre. El eunuco tenía hambre de Dios. Él estaba leyendo ahí, como estaba diciendo, él iba leyendo una porción de la escritura, pero no le entendía. Entonces Felipe le pregunta, pero él sigue diciendo, vente, súbete. Y yo me puedo imaginar cuando tú y yo tenemos una necesidad de algo, cuando tú tienes o quieres saber algo, indagas en eso, vas y buscas, preguntas, te metes aquí, te metes allá, porque tú quieres saber más de eso, de ese tema. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos algún asunto de enfermedad, tú quieres saber de qué se trata? Te metes al YouTube, agarras libros, buscas en la televisión, haces miles de cosas para aprender más. Cuando tú y yo tenemos hambre de Dios, buscamos de Dios aquí. Aquí buscamos de Dios, porque tenemos hambre, necesitamos conocer más. Y mira, hay otro ejemplo que quiero ponerte, y es en Juan capítulo 4, versículo 14. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana. Dice que el Señor Jesucristo llegó al pozo, se sienta un rato, después llega la mujer samaritana, le pide agua y empieza un diálogo ahí con ella, ¿ok? Pero lo curioso aquí, que yo estaba revisando precisamente, es cuando él le dice a ella que todos los que beban de esa agua que yo les doy, dice, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Él estaba hablando de lo espiritual. Si tú te pones a ver todo lo que pasaba en ese tiempo, para empezar, ella no podía estar hablando con él, porque había diferencias ahí, tenían diferencias, no podían estar hablando un judío con ella. Y lo que a mí me llama la atención, al final del capítulo, del versículo 15, el 4:15, lo que dice esa mujer samaritana, eso es lo que a mí me llama la atención. Y yo quiero decirte lo siguiente. Mira, dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿Cuántos de nosotros en realidad le hemos dicho a Dios como ella? Dame de esa agua, dame más, ocupo más. ¿Cuántos de nosotros en realidad le hemos dicho eso a Dios? Pero curiosamente buscamos otro tipo de agua y no precisamente lo que Dios te da. Y en esta tarde, de verdad, yo quiero decirte algo. Ella estaba hambrienta en la presencia de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque era una persona que no tenía paz. Había tristeza en su corazón. Era infeliz. Si tú te ves a la historia, se había juntado, porque no se había casado, 5 veces. Y eso quiere decir que tenía una vida inestable. No estaba completa. Buscaba en las relaciones ser llena de algo, pero le hacía falta lo principal. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a Dios, llegamos porque anduvimos buscando en muchas partes fuera y había un vacío aún así que no se podía llenar? Buscamos con los amigos, buscamos
queriendo ser parte de algo o de alguien y no estamos completos. Agarramos un hobby nuevo, no estamos completos. Hacemos algo nuevo, no estamos completos, porque hay un espacio que solamente Dios lo va a llenar. Dios lo va a llenar con su presencia, si tú quieres que Dios lo llene. Pero tú tienes que estar decidido. Por eso cuando tú vienes ante Dios, tú tienes que venir con un corazón dispuesto, y un corazón dispuesto a entregárselo a Él y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero más de ti. No podemos tener pena. Ponte a pensar, los días son tan difíciles, cada día son más complicados, más cosas pasan fuera, más personas fallecen, más jóvenes, por la razón que tú quieras, enfermedad, por muchas cosas. Tú tienes la oportunidad y yo tengo la oportunidad de estar bien con Dios, bien alimentado con Dios, y pase lo que pase algún día, tú estás bien. Muchas de esas gentes están ahí, parten simplemente, y no sabes si esa gente en realidad tenía a Cristo en su vida. Tú sí lo tienes, pero hace falta trabajar más en eso, estar más conectados con Dios, buscar más de Dios. Y mira, yo no sé qué tan dispuesto estás tú el día de hoy de decir: ¿sabes qué? Sí estoy dispuesto, necesito. Cierra un poco los ojos. Cierra un minuto los ojos, un minuto. Y yo quiero, esto es más para los varones. Tú, varón, que estás ahí en tu asiento, ¿estás dispuesto para buscar más la presencia de Dios? Piénsalo. ¿De verdad estás dispuesto a buscar más de Dios? Y te voy a decir por qué. Como varones siempre nos preocupamos por salir a trabajar día a día, duro, 10, 12, 14, 16 horas, para llevar ese sustento a la casa, ese dinero que te pagan, y que en tu casa tu familia tenga que comer. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿estás dispuesto en no trabajar en la área natural, trabajar en tu área espiritual y empezar a buscar más de Dios, para que tú te asegures que tus hijos, tu familia está llena de Dios? ¿Estás dispuesto, varón? Porque recuerda que tú y yo somos la cabeza en nuestra casa. Somos los sacerdotes. Somos aquellos que necesitamos estar bien seguros qué alimento llevamos a casa. ¿De verdad tú y yo llevamos la palabra de Dios a casa? ¿O llevamos una revista? ¿O llevamos una película? ¿O llevamos cualquier cosa para entretener a nuestros hijos y no alimentarnos de la manera correcta? ¿Tú estás dispuesto, varón? ¿Estás dispuesto a trabajar duro? ¿Estás dispuesto a buscar de Dios? ¿Estás dispuesto a darle esa porción de alimento a tus hijos que es sana? ¿Y estás dispuesto a compartir su palabra una vez que tú estés satisfecho? Mira lo que dice en Mateo 6:33, capítulo 31 al 33. Dice lo siguiente, dice: así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así, con tus ojos cerrados, nada más quiero que pienses en eso.
en realidad tú estás dispuesto a meterte más en esa presencia con Dios y empezar a proveer ese alimento que tu familia necesita. Si en realidad tú dices, yo estoy dispuesto a trabajar duro porque mi familia lo tenga, ponte de pie donde tú estás. Pero solamente si en realidad tú dices, estoy dispuesto a trabajar duro. Que no te importe, porque en tu área natural tú y yo trabajamos duro. Y no nos importa que nos griten, no nos importa que nos maltraten, no nos importa lo que pase, porque tú quieres tener esa paga para llevarla a tu casa y tu familia pueda comer bien. Y en esta tarde yo te digo lo mismo. Si tú estás dispuesto en trabajar duro en la palabra de Dios, empezar a buscar lo que Dios quiere para ti y tu familia, ponte de pie. Y estoy hablando hombres y mujeres, pónganse de pie. Joven, si estás aquí, tú dices, yo quiero trabajar duro para llevar ese alimento a mi casa, para que tus jóvenes, tu familia, conozca de Dios, pero sepa cuál es el camino correcto. Y no busquen otras cosas lo que no es correcto, lo que no lo nutre, lo que no le ayuda en nada. Vamos a terminar orando, pero quiero que cierres tus ojos y quiero que pienses en tu familia. En tu familia. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a empezar a cambiar en tu vida? ¿Cuáles son esos ajustes? ¿Y sabes por qué? Porque es importante. Los tiempos son complicados. Tu familia necesita más de Dios, pero necesita ver lo que ha hecho en ti, lo que ha hecho en mí, para que ellos puedan creer que sí tenemos un Dios vivo, un Dios que cambia, un Dios que transforma, pero necesita verlo en ti y en mí. Cierra tus ojos y quiero que ahorita que estemos en este tiempo vamos a tocar una alabanza muy tranquila. Quiero que pienses en eso. ¿Cuál es la área que tú vas a cambiar? ¿Cómo le vas a hacer para empezar tú mismo a trabajar y empezarle a decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé cómo, yo no tengo las estrategias, pero tú dame las estrategias para poder buscarte más, para tener esa hambre. Y yo te digo lo siguiente, como varones que estamos en esta congregación, cuando hay un canto tremendo que habla de la presencia de Dios, nos da pena levantar las manos, nos da pena cantar. Y estoy hablando a los varones. Esta es una llamada de atención a los varones. Que no te dé pena, varón. Lucha por tu familia. Tú eres el responsable de lo que va a pasar en tu familia, atrás de ti, en tus generaciones. Tú tienes que amarte valor y venir delante de Dios y decirle, no me importa que me critiquen, porque yo quiero estar contigo, yo quiero estar bien. Pero tú necesitas romper con esa cadena que has venido arrastrando, porque así has sido enseñado. Que tú no puedes llorar, que tú no puedes levantar las manos, que tú no te puedes postrar, porque es avergonzarte, es demostrar debilidad. Dios hoy quiere que tú te llenes de su presencia, pero que de verdad demuestres esa hambre por Dios. Cuando tú vengas delante de Él y tú le digas, Dios, aquí estoy, abre mi corazón, abre mi boca para poder decirte lo que siento. Y varón, en esta tarde yo te digo, si tú te levantaste y tú en realidad dices, yo tengo hambre de Dios, pero yo no sé cómo, cierra tus ojos, no veas alrededor.
Cierra tus ojos de verdad. Y ahí donde tú estás, tú dile a Dios: yo tengo hambre de tu presencia. Tengo más hambre. Y quiero que tú me llenes. Quiero estar saciado. Quiero que tú vengas y me toques en este día para yo estar lleno de ti. Y esto solamente va a ser el principio, mi hermano, porque esto lo estamos haciendo aquí. Pero cuando tú te vayas de este lugar, tu responsabilidad como hijo de Dios, como padre de esa familia que Él te dio, es buscar de Dios. Es ir a ese lugar secreto que tú tienes y decirle: Señor, aquí estoy, lléname de ti, dame la palabra, la correcta que yo ocupo transmitir a mi familia. Dime a dónde quieres que yo vaya. Pero varón, tú tienes que decidir. Y este es el tiempo que tú decidas. Y por eso en esta tarde yo te digo: varón, es tu tiempo de decidir. Si tú quieres venir aquí al frente para orar por ti, tú puedes pasar. Pero tú tienes que decidir. Tú necesitas decidir. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Plenitud de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más, Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende. Si aquí hay alguna mujer sola, que es la que ha criado a sus hijos, y tú quieres tener más hambre de Dios para aprender a educar a tus hijos, conocer más de su palabra y hablar a tus hijos, ven aquí al frente. Que no te dé vergüenza. De verdad yo te lo digo. Dios quiere que tú digas: Señor, aquí estoy. Abre tus brazos. Está dispuesto a recibir. Llena este lugar. Ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero oír la gente danzar, quiero oír la gente hablar. El resto de la iglesia, cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Es el tiempo de alabar a Dios. Es el tiempo de meterte en su presencia. Cierra tus ojos. Y si tienes a tu esposa por un lado, abrázala. Abrázala. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Ardente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar.